Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante, un viaje al corazón superíndice 3N de una cultura rica y compleja que ha moldeado la historia de la humanidad de maneras que tal vez no conozcamos completamente. Hoy vamos a explorar el pasado oculto de los turcos. Vamos a desenterrar secretos, disipar mitos y descubrir verdades impactantes sobre esta civilización superíndice 3N milenaria. Si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. AQU exploramos historia, cultura y curiosidades de todo el mundo, así que seguro que encuentras algo que te guste. Ahora adentro copyright monos en el mundo turco. Cuando pensamos en los turcos, es probable que la imagen que nos venga a la mente sea la de la Turquía moderna, con su vibrante Estambul, sus paisajes espectaculares y su rica gastronomía. Pero la historia de los turcos es mucho más antigua y compleja de lo que muchos imaginan. Su origen se remonta a las estepas de Asia Central, hace miles de aún más menos os. Imaginen vastas llanuras, tribus no superíndice 3 madas a caballo, guerreros valientes y una cultura profundamente arraigada en la naturaleza y el nomadismo. Estas primeras tribus turcas no eran un bloque monolítico. Eran una confederación superíndice 3N de pueblos con lenguas y costumbres similares, que compartían un destino común, la supervivencia en un entorno hostil. Se movían constantemente en busca de pastos para sus animales, lo que les permitió superíndice 3 desarrollar una gran habilidad como jinetes y guerreros. De hecho, la equitación superíndice 3N era una parte fundamental de su cultura, y sus jinetes eran temidos por su destreza y velocidad en el campo de batalla. La vida en un superíndice 3 mada les exigua una adaptabilidad constante, una resiliencia frente a las inclemencias del tiempo y la escasez de recursos. Desarrollaron copyright técnicas de supervivencia sofisticadas, como la crua selectiva de ganado, la conservación superíndice 3N de alimentos y la construcción superíndice 3N de viviendas portátiles, las yurtas, diseu más menos hadas para resistir los fuertes vientos y las temperaturas extremas de la estepa. Pero, ¿qué copyright nes eran realmente estos primeros turcos? La evidencia arqueológica superíndice 3 jica y lingüística nos revela que estaban estrechamente relacionados con otros pueblos no superíndice 3 madas de Asia Central, como los mongoles y los hunos. Compartían muchas características culturales y genucopyrighticas, lo que sugiere un origen común. Sin embargo, a diferencia de los hunos, que desaparecieron relativamente pronto de la escena superíndice 3 rica, los turcos lograron establecer un imperio duradero que se extenderá por Asia, Europa y con diéresis frica. La teoría más extendida apunta a que los primeros prototurcos surgieron en la región superíndice 3N de Siberia meridional y Mongolia a finales del tercer milenio a.C. Desde allí se expandieron gradualmente hacia el oeste y el sur, interactuando y mezclándose con otros pueblos, lo que contribuye superíndice 3 a la diversidad con diéresis copyright étnica y lingüística que caracterizará a las tribus turcas posteriores. Los estudios genucopyrighticos han revelado la presencia de marcadores genucopyrighticos compartidos con poblaciones de Asia Oriental, Siberia y el Cáucaso, lo que confirma la complejidad de su origen y migraciones. Uno de los primeros imperios turcos de importancia fue el Janato Göktürk, que surgió superíndice 3 en el siglo VI después de Cristo. Este imperio se extendió superíndice 3 desde Mongolia hasta el Mar Negro, y fue el primero en utilizar el copyright término turco como un nombre colectivo para todos los pueblos que lo integraban. Los gokturcos eran excelentes guerreros y comerciantes, y establecieron relaciones diplomáticas con la dinastía china Sui y el Imperio bizantino. También copyright N desarrollaron su propio sistema de escritura, conocido como el alfabeto Orkon, que es una de las fuentes más importantes para conocer la historia de los primeros turcos. El Janato Göktürk representa superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en la historia turca. No solo unificó superíndice 3 a diversas tribus bajo una misma identidad, sino que también copyright N sentó superíndice 3 las bases para la creación superíndice 3N de una administración superíndice 3N estatal centralizada y un sistema legal codificado. El alfabeto Orkon, descubierto a finales del siglo XIX, ha sido fundamental para descifrar los registros superíndice 3 ricos de este período, proporcionando valiosa información superíndice 3N sobre su organización superíndice 3N política, su religión superíndice 3N y sus relaciones con otros pueblos. Las inscripciones de Orkon, grabadas en monumentales estelas funerarias dedicadas a los líderes gokturcos, son testimonios elocuentes de su poder y su legado.
Después copyright ese del declive del Janato Göktürk, surgieron otros imperios turcos, como el Janato Uigur y el Imperio Khazar. Los uigures eran conocidos por su cultura refinada y su religio superíndice 3n, que era una mezcla de budismo, maniqueísmo y nestorianismo. Los kazares por su parte se convirtieron al judaísmo, lo que los convierte en una curiosidad istu superíndice 3 rica única. Ambos imperios jugaron un papel importante en la historia de Asia Central y en la difusión superíndice 3n de la cultura turca. El Janato uigur, a diferencia de sus predecesores, adoptó superíndice 3 un estilo de vida sedentario y desarrolló superíndice 3 un sistema de escritura basado en el alfabeto sogdiano, que posteriormente influyó superíndice 3 en la creación superíndice 3n de la escritura mongola. La conversión superíndice 3n de los uigures al maniqueísmo, una religio superíndice 3n sincru copyright tica que combinaba elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el budismo, les proporcionó superíndice 3 un sistema de creencias sofisticado y un CEU superíndice 3 digo moral que influyó superíndice 3 en su arte, literatura y filosofía. El imperio Khazar, ubicado en la región superíndice 3n del Volga, se destacó superíndice 3 por su pragmatismo político y su tolerancia religiosa. La conversión superíndice 3n de la élite khazar al judaísmo es un evento controvertido que ha generado numerosas teorías e interpretaciones. Algunos historiadores creen que fue una estrategia para mantener la independencia del imperio frente a la presión superíndice 3n de sus vecinos cristianos y musulmanes, mientras que otros sugieren que se debió superíndice 3 a una genuina conversión superíndice 3n religiosa. Cualquiera que sea la razón superíndice 3n, el judaísmo khazar representó superíndice 3 un fenus superíndice 3 menocultural único que contribuyó superíndice 3 a la diversidad religiosa de Asia Central. Pero la verdadera transformación superíndice 3n de los turcos comenzó superíndice 3 con su conversión superíndice 3n al Islam. A partir del siglo X, tribus turcas como los selyúcidas comenzaron a emigrar hacia el oeste, hacia el territorio del imperio Abasu. Estos turcos se convirtieron en musulmanes y adoptaron la cultura persa, que era la lengua de la administración superíndice 3n y la literatura en el mundo islámico. Los selyúcidas pronto se convirtieron en la fuerza dominante en la región superíndice 3n y establecieron un poderoso imperio que se extendía desde Asia Central hasta Anatolia. La conversión superíndice 3n al Islam marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3n decisivo en la historia turca. No solo les proporcionó superíndice 3 una nueva identidad religiosa y cultural, sino que también copyright n les abrió superíndice 3 las puertas al mundo islámico, un centro de conocimiento, comercio y poder político. La adopción superíndice 3n de la cultura persa fue fundamental para su integración superíndice 3n en este nuevo entorno. El persa se convirtió superíndice 3 en la lengua de la corte, la literatura y la administración superíndice 3n, y los selyúcidas patrocinaron a poetas, filus superíndice 3 sofos y científicos persas, contribuyendo al florecimiento de la cultura islámica. Sin embargo, los selyúcidas también copyright n conservaron elementos de su propia cultura turca, como su tradición superíndice 3n guerrera y su sistema social basado en la lealtad tribal. La batalla de Manzikert en 1071 es un momento crucial en la historia turca y mundial. En esta batalla, los selyúcidas derrotaron al imperio bizantino, abriendo las puertas de Anatolia a la inmigración superíndice 3n turca. Anatolia, que hasta entonces había sido una provincia bizantina, se convirtió superíndice 3 gradualmente en el hogar de los turcos y en la base de su futuro imperio. La batalla de Manzikert fue una catástrofe para el imperio bizantino, que perdió superíndice 3 una gran parte de su territorio en Anatolia y quedó superíndice 3 debilitado de forma irreversible. La victoria selyúcida no solo les permitió superíndice 3 establecerse en Anatolia, sino que también copyright n alanu superíndice 3 el camino para la creación superíndice 3n de una nueva cultura turca islámica que fusionará elementos de las tradiciones turcas, persas, bizantinas y árabes. La inmigración superíndice 3n turca a Anatolia fue un proceso gradual que duró superíndice 3 varios siglos. Tribus turcas procedentes de Asia Central se asentaron en la región superíndice 3n, construyendo ciudades, mezquitas y caravansarais, y estableciendo un nuevo sistema político y social. Pero la historia de los turcos en Anatolia no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos, como las cruzadas, las invasiones mongolas y las rivalidades entre los diferentes emiratos turcos. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, los turcos lograron consolidar su presencia en la región superíndice 3n y establecer una nueva cultura que fusionaba elementos turcos, persas, bizantinos e islámicos.
Las cruzadas lanzadas por los cristianos europeos para recuperar Tierra Santa representaron una grave amenaza para la presencia turca en Anatolia. Los cruzados conquistaron varias ciudades y establecieron estados latinos en la región superíndice 3N, lo que obligó superíndice 3 a los turcos a luchar por su supervivencia. Las invasiones mongolas del siglo XIII causaron una gran devastación superíndice 3N en Anatolia, destruyendo ciudades, matando a miles de personas y fragmentando el territorio en una serie de pequeños más menos os emiratos. A pesar de estos desafíos, los turcos lograron mantener su presencia en Anatolia y reconstruir sus ciudades y economías. La rivalidad entre los diferentes emiratos turcos también copyright N fue un factor importante en la historia de Anatolia. Los emiratos lucharon entre sí por el control del territorio y el poder político, lo que creó superíndice 3 un clima de inestabilidad y conflicto. Sin embargo, esta rivalidad también copyright N fomentó superíndice 3 la competencia econu superíndice 3 mica y cultural, lo que contribuyó superíndice 3 al florecimiento de las artes, la literatura y la ciencia. Y llegamos al Imperio Otomano, el Imperio Turco ese famoso y duradero de la historia. El Imperio Otomano surgió superíndice 3 en el siglo XIII a partir de un pequeño más menos o emirato en Anatolia, fundado por Osmu N.I. Bajo el liderazgo de líderes ambiciosos y talentosos como Mehmed II, el Conquistador, y Solimu N. el Magnífico, el Imperio Otomano se expandió superíndice 3 rápidamente y se convirtió superíndice 3 en una de las potencias más importantes del mundo. Osmu N.I. un líder tribal carismático y astuto, sentó superíndice 3 las bases del Imperio Otomano al unificar a varias tribus turcas bajo su mando y expandir su territorio a expensas del Imperio Bizantino. Mehmed II el Conquistador es recordado por la conquista de Constantinopla en 1453, un evento que marcó superíndice 3 el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era en la historia mundial. Solimu N. el Magnífico, considerado uno de los mejores sultanes otomanos, lideró superíndice 3 el imperio en su apogeo, expandiendo su territorio, reformando su sistema legal y patrocinando las artes y la cultura. Los otomanos conquistaron Constantinopla en 1453, poniendo fin al Imperio Bizantino y marcando el comienzo de una nueva era en la historia mundial. Constantinopla se convirtió superíndice 3 en la capital del Imperio Otomano y fue renombrada como Estambul. Los otomanos construyeron mezquitas, palacios y puentes impresionantes, y transformaron la ciudad en un centro cultural y comercial de primer orden. La conquista de Constantinopla fue un logro militar y político de enorme importancia. No solo le dio a los otomanos el control de una ciudad estratu copyright jica ubicada en la encrucijada de Europa y Asia, sino que también copyright N les proporcionó superíndice 3 una gran cantidad de riqueza, recursos y conocimientos. La transformación superíndice 3N de Constantinopla en Estambul fue un proceso gradual que duró superíndice 3 varios siglos. Los otomanos construyeron mezquitas majestuosas, como la mezquita azul y la mezquita de Solimu N, que se convirtieron en símbolos de su poder y su fe. También copyright N construyeron palacios lujosos, como el Palacio de Topkapi, que sirvió superíndice 3 como residencia de los sultanes y centro de la administración superíndice 3N otomana. Estambul se convirtió superíndice 3 en un crisol de culturas, donde convivan turcos, griegos, armenios, judíos y otros grupos con diéresis copyright étnicos y religiosos. El Imperio Otomano gobernó superíndice 3 sobre un vasto territorio que abarcaba partes de Europa, Asia y con diéresis frica. Los otomanos eran conocidos por su tolerancia religiosa y su sistema administrativo eficiente. Permitieron que las diferentes comunidades religiosas, como los cristianos y los judíos, vivieran en paz bajo su dominio, siempre y cuando pagaran un impuesto especial. También copyright N desarrollaron un sistema legal sofisticado y un EU copyright cito poderoso. El Imperio Otomano se extendió superíndice 3 por los Balcanes, el Medio Oriente, el norte de con diéresis frica y partes de Europa del Este. Su sistema administrativo, conocido como el millet, permitió superíndice 3 a las diferentes comunidades religiosas gobernarse a sí mismas bajo la supervisión superíndice 3N de las autoridades otomanas. El EU copyright cito otomano, compuesto por los temidos genízaros, fue uno de los más poderosos del mundo durante varios siglos. Sin embargo, el Imperio Otomano también copyright N tuvo sus problemas. A partir del siglo XVII el imperio comenzó superíndice 3 a declinar debido a una serie de factores, como la corrupción superíndice 3N, la ineficiencia y las guerras costosas. Las potencias europeas, como Austria y Rusia, comenzaron a desafiar el poder otomano y a apoderarse de sus territorios.
La corrupción superíndice 3N se extendió superíndice 3 por toda la administración superíndice 3N otomana, debilitando su capacidad para gobernar de forma eficaz. La ineficiencia y la falta de innovación superíndice 3N tecnólogo superíndice 3 ICA impidieron al imperio competir con las potencias europeas. Las guerras costosas como las guerras con Austria y Rusia, agotaron los recursos del imperio y debilitaron su eje copyright cito. A pesar de su declive, el Imperio Otomano logró superíndice 3 sobrevivir hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Después copyright S de la guerra, el imperio fue desmembrado y su territorio fue dividido entre las potencias vencedoras. De las cenizas del Imperio Otomano surgió superíndice 3 la República de Turquía, fundada por Mustafa Kemal Atatürk, un líder militar y político que modernizó superíndice 3 el país y lo convirtió superíndice 3 en una nación superíndice 3 en el laica y democrática. La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe para el Imperio Otomano, que se alió superíndice 3 con las potencias centrales y fue derrotado por las potencias aliadas. El Tratado de Lausana en 1923 reconoció superíndice 3 la independencia de la República de Turquía y estableció superíndice 3 sus fronteras actuales. Mustafa Kemal Atatürk, un copyright roe de guerra y un visionario reformador, lideró superíndice 3 la modernización superíndice 3N de Turquía, aboliendo el califato, introduciendo un nuevo CU superíndice 3 digo civil basado en el modelo suizo, adoptando el alfabeto latino y promoviendo la educación superíndice 3N laica. La historia de los turcos es una historia de migración superíndice 3N, conquista, conversión superíndice 3N religiosa y adaptación superíndice 3N cultural. Es una historia de imperios poderosos, guerreros valientes y líderes visionarios. Es una historia que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Espero que este viaje por el pasado oculto de los turcos haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para mí. Hemos explorado sus orígenes en las estepas de Asia Central, su conversión superíndice 3N al Islam, su migración superíndice 3N a Anatolia, el auge y la cauda del Imperio Otomano y la fundación superíndice 3N de la República de Turquía. Hemos visto CU superíndice 3 los turcos han influido en la política, la cultura y la religión superíndice 3N de Europa, Asia y con diéresis frica. Su legado se puede observar en la arquitectura, la gastronomía, la música, el arte y la literatura de numerosos países. Su influencia se extiende desde los Balcanes hasta Asia Central, desde el norte de con diéresis frica hasta el Cáucaso. La historia de los turcos es una historia de resiliencia, adaptabilidad y transformación superíndice 3N. Muchas gracias por acompañarme más menos arme en este recorrido istu superíndice 3 rico. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado del vídeo. Me encantaría saber qué copyright les ha parecido este tema. ¿Qué copyright es lo que se les ha sorprendido de la historia de los turcos? ¿Hay algún aspecto en particular que les gustaría que exploráramos en un futuro vídeo? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Podríamos profundizar en la influencia de la cultura persa en la cultura turca, en el papel de las mujeres en la historia turca, o en la contribución superíndice 3N de los turcos a la ciencia y la tecnología. Y ahora, el llamado a la acción superíndice 3N. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la Pro Superíndice 3 Sima Aventura. Hasta luego.